Bien, les invito a ir a Juan capítulo 20, versículos 26 y el 27, fidelidad del Señor Jesús a su oficio. Juan 20, 26 y 27. Estoy nervioso. Oramos. Señor nuestro y Dios nuestro, tú nos has dicho en tu bendita palabra muy claramente que no podemos servirte a menos que tengamos conciencias limpias. Nosotros, lo dice tu palabra y lo hemos experimentado en nuestras propias vidas, que sabemos ensuciarnos, pero no sabemos limpiarnos. Por lo que te rogamos, perdona nuestros pecados, lava nuestras conciencias, aumenta nuestra fe. Y te lo pedimos porque nuestra esperanza está en ti. Cuando tus discípulos te pidieron que les enseñase a orar, una de las peticiones que tú nos mandaste es que te pidamos perdón, porque tú eres Dios perdonador. Tú también nos has revelado que los cielos de los cielos no pueden contener tu grandeza, y a través de David nos dijiste que tú estás lleno de piedad. Te rogamos pues, ten piedad de nosotros. Unge tú al predicador, hable nuestros oídos, háblanos al corazón, aumenta nuestra fe. Haznos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que cada día nosotros experimentemos en nuestras vidas la altura, la anchura, la profundidad y la largura del amor de Cristo por nosotros. Señor, te rogamos, inclina tu oído a nosotros, ten misericordia de nosotros y sálvanos, porque te lo rogamos en el nombre de nuestro hermano mayor, el que estuvo muerto y vive para siempre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Leo en Juan capítulo 20, versículos 26 y 27. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. En el pasaje empieza de esta manera: 8 días después. Enfoca aquí el escritor divino. Y cuando uno lee el capítulo 20, en el versículo 1 dice: el primer día de la semana, es decir, que 8 días anteriores fue la resurrección del Señor Jesucristo. Como si la resurrección del Señor Jesucristo hubiese ocurrido el domingo pasado, y 8 días después, este domingo, entonces ocurrió esto. Y dice aquí que estaban otra vez dentro. Entonces la idea no transmite de que estaban en una habitación. Otra vez dentro. Y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas. De manera que la circunstancia, el escritor divino nos está diciendo que son semejantes o similares a hace 8 días. Recuerden ustedes, el día de la resurrección, ellos estaban encerrados, excepto Tomás. Entonces pasó, ellos oraron, luego vieron a Tomás, el Señor resucitó. Y Tomás le dije: mire, espérate, estate quieto. Si yo no le meto el dedo en la mano y la mano en el costado y lo toco, yo no creo en eso. En otras palabras, que Tomás cometió el mayor de todos los pecados.
¿En qué sentido? Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. De manera que esa es la ocasión que tenemos aquí. Es decir, 8 días después. Y dice allí, estaban otra vez. Y en aquella ocasión es que el Señor rescata a Tomás. Ahora, ¿qué indica eso? Porque los discípulos se pasaron posiblemente, o así da a entender el texto, se infiere del texto, que pasaron la semana entera tratando de convencer a Tomás, pero no pudieron. Y hay aquí una nota tan consoladora, tan alentadora, maravillosa. ¿Y cuál es? Que puede ocurrir en un verdadero creyente que sus hermanos no puedan rescatarlo, pero Cristo lo rescatará. Nadie podrá levantarlo, pero Dios no lo abandonará. Clarísimo del texto. No los abandonó en su dureza o incredulidad. Y con Tomás se compadeció de él. Usted puede repetir lo que usted dijo. Es lo siguiente. Tú pudieras tener un amigo, un familiar, un hermano, que no hay manera en que los demás puedan rescatarlo. Pero si es un verdadero creyente, ten por seguro, los cielos y la tierra pasarán, pero no la palabra de Cristo. Él lo rescatará. O dicho de otro modo, el que empezó la buena obra en vosotros, la completará, la perfeccionará para el día del Señor Jesucristo. Jesús mismo viene y busca a Tomás. Y es maravilloso el pasaje. Nótense que él dice aquí, y estando las puertas cerradas, y Jesús se pone en medio, es decir, que él pasó a través de la pared. Es decir, en su poder extraordinario, Dios manifestado en carne, pasa a través de la pared. Y cuando entra, fue cortés, amable, cariñoso, amoroso con los discípulos. Pasa a vosotros. Pero inmediatamente dijo a Tomás: Él es el buen pastor. Y él sale a buscar la oveja, y hasta que no la encuentra. Hay 99 que no necesitan el rescate, pero hay una que aquí lo necesitaba. Y él salió, lo buscó y lo rescató. Hermanos, ¿no es eso maravilloso? Ese es nuestro Salvador. Y nótense lo cuidadoso que fue con él, con Tomás, para sanarlo y restaurarlo a plena comunión. Lo hizo delante de aquello que él había negado. En otras palabras, Tomás ha cometido el mayor de los pecados, como hemos dicho. Y delante de ellos, él volvió y lo rescató. Y lo devolvió a plena comunión con él. Dios nos libre que como iglesia rescatemos a un hombre y después de eso lo pongamos en disciplina. No. Hay que hacer como hizo Jesús con Tomás. Devolverle todos sus dones y todos sus poderes. Vuelvo a leer. Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. Luego, dijo Tomás, inmediatamente, él entró buscando a Tomás. Es como si yo viniera aquí y estoy hablando y entonces, Rubén, porque es el que ha venido a buscar. Yo lo saludo a todo el mundo, pero a ese él vino a buscar. Wow, maravilloso. Le confieso que cuando estaba preparando este sermón, me fui en lágrimas al ver la hermosura de nuestro Salvador. Los cielos de los cielos pasarán, pero no su palabra. Ese es el Salvador nuestro. Y quiera Dios que esta iglesia siempre enseñe a ese Salvador y no otro. Bueno, no hay otro tampoco. Así que en las mismas personas, las puertas igualmente cerradas, en la misma circunstancia y con el mismo propósito, pero ahora centrado en una persona, el incrédulo Tomás. Noten que luego el Señor le dice: no seas incrédulo.
tierno, no lo reprendió, ni lo amonestó, ni lo censuró, fue cariñoso. Tomás, permítame dramatizar, y lo agarra. Tomás, no sea incrédulo. Esto es lo que vemos aquí. ¿Te ha pasado a ti? Pues recibe esto como que Él te lo está diciendo a ti. No sea incrédulo. No me lo estoy inventando. Estoy hablando de lo que está aquí. Esto significa que nuestro Salvador se compadece de los errores, de las debilidades, de las culpas, de las vergüenzas de los que son suyos, de aquellos que Él ha redimido, aun cuando ellos persistan en sus errores. Nótese, el versículo 1 dice el primer día de la semana. El versículo 26 dice 8 días después. Es decir, que Tomás pasó posiblemente una semana entera discutiendo con sus compañeros. Ahora, ¿qué quería Tomás? ¿Saben lo que quería Tomás? Curiosidad. Y aún así Jesús desciende y satisface su curiosidad. Y al mismo tiempo lo salva. ¿No les parece esto maravilloso en nuestro Salvador? Y en su inmensa compasión nos rescata, aun cuando otros medios no puedan. Porque a eso Él vino. ¿A qué vino Jesús? Oh, a vender agua. No. A ser rico. No, tampoco. A salvar. ¿Y a salvar a quién? A ti. Él dejó esto fue escrito hace 2000 años. Miles de enemigos han tratado de destruir esta palabra. La dejó, la preservó, la trajo a nuestro propio idioma. Nos dio su maestro. ¿Para quién? ¿Para las paredes? No, para ti. Para ti. No mire el de al lado, es para ti. Ese es el Salvador nuestro. Hay una oración que yo hago a diario porque no cabe duda que la asistencia a los cultos ha bajado. Han bajado la asistencia a los cultos, han bajado los diezmos. Esta gente se ha puesto dura, teniendo un Salvador así. Y yo hago esta oración y te pido a ti que también la hagas. Señor, agrádate en salvar a los miembros de esta iglesia, a todos los que están en la lista, aunque su testimonio no sea bueno, porque Él se deleita en salvar. ¿Era Tomás bueno? Esto es lo que está viendo. ¿Tenía Tomás un testimonio bueno? No, pero lo salvó. Lo mismo va a hacer contigo. ¿Y a qué entró Él? A satisfacer la curiosidad de Tomás. Hermanos amados, si hubo una mano, unos ojos, un tacto que no merecía la resurrección, se llamaba Tomás. Sin embargo, Él vino a él y lo salvó. Tomás persistió en su obstinación. Sin embargo, lo trajo a él y le dice: acerca aquí tu dedo. Mete tu dedo aquí, Tomás. Mira mi mano, métela. Bueno, Tomás nunca lo hizo en aquella ocasión, pero él le dijo: métela. Mete aquí tu mano, tu dedo aquí, tócame, abrázame. Estoy resucitado, Tomás, para ti. Gloria sea a nuestro Dios. Él no es como nosotros. Si fuera como nosotros, le damos 20 palos y después de eso le mandamos 100 pedradas. No, Él salva. ¿Y por qué? ¿Cuál es la comida que más te gusta a ti? ¿Cuál es la comida que más te gusta? Oh, el sancocho. No, ¿y a ti otro? Bueno, a mí el mangú con queso frito y salami. ¿Sabe cuál es la comida de Cristo? Salvar. Ese es su deleite, salvar. Así que le dice: no sea incrédulo, sino creyente. Y toda la iglesia decimos a una voz: bendito Salvador. Así que sus palabras de compasión fundieron el duro corazón del discípulo obstinado. Pasó una semana obstinado. En la Reina Valeria dice: entonces, o en aquella ocasión, o inmediatamente, respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Adoró. Si fuera un pastor de ahora, tiene que arrepentirte.
Tomás no dio muestra de... El arrepentimiento de Tomás fue al final. Al final. ¿Cómo así? Bueno, fue al final que le dice, Señor mío y Dios mío, y le adoró. Mientras tanto no, pero ya estaba perdonado, ya estaba rescatado, ya estaba consolado, ya estaba unido otra vez a la comunión de sus hermanos. Porque el Dios nuestro es el Dios de las iniciativas. Aun cuando nosotros no seamos así, Señor mío y Dios mío. Ahora bien, cuando uno ve esto, hay dos asuntos que sobresalen: gracia y salvación. ¿Y qué es la gracia? Salvar a aquellos que no se lo merecen. En este caso, al obstinado y rebelde y curioso Tomás. Y lo favoreció. Eso se llama gracia. ¿Y qué más hizo con él? Lo salvó. Eso se llama salvación. Ahora, ¿qué significa eso para ti y para mí? Que tú y yo somos instrumentos de gracia y salvación. Los otros días, a veces uno se pone a leer Facebook y esas cosas. Los otros días salió una muchacha diciendo, yo quiero un hombre que me ame. Yo quiero un hombre que me ame. Eso no es gracia. Eso se llama egoísmo. Yo quiero un hombre, bueno, yo no, obviamente. A quien yo pueda servir en amor a Cristo. ¿Cómo? Lo que tú estás oyendo. Eso es lo que está aquí. Ese es el corazón de nuestro Señor. Servir. ¿Y qué es el amor? De tal manera amó Dios al mundo, como hablábamos en la escuela dominical del pastor Ramón esta mañana. El amor es dar en las mejores cosas. Y él decía que no es dar un carro. Y yo sentado ahí le dice, no, dame el carro por amor a Cristo. Dámelo y yo te lo cojo. Ahora bien, cuando uno sigue leyendo el texto, le llamo otra vez la atención al pasaje. Voy a leer desde el verso 26. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, es decir, otra vez, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Inmediatamente él dio fruto de arrepentimiento y fe. Después de rescatado, no como condición. Verso 29. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Nótense que está el asunto del rescate al curioso Tomás. Luego el Señor aprovecha la situación, si cabe la palabra aprovechar, todo está planeado previamente por Él, y trae una proposición a todos, es decir, a Tomás, a los discípulos que estaban allí y a su iglesia en todas las épocas. ¿Y qué es una proposición? Una proposición es proponerte una idea, una verdad, un pensamiento. Eso es lo que es una proposición. ¿Y qué hace? ¿Qué contiene la proposición? Después de todo esto, Él entonces enseña a todos nosotros. Versículo 29 al final. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Y enfoco esta palabra, dichosos, o dichoso, si es en singular, feliz, bienaventurado, beneficiados, felices los que no vieron y sin embargo creyeron. Así que aquí hay una dicha para ti y para mí. De modo que el Señor Jesús está diciendo, Él rescató a Tomás, pero Él está diciendo aquí, lo ideal es creer sin ver. Ese es el ideal tuyo y el ideal mío. Creer sin ver, creer solamente
la palabra de nuestro Dios. Son dichosos quienes creen en Cristo y su palabra sin la ayuda de manifestaciones sensibles o levantando el alma o separado totalmente del poder o el beneficio o el consuelo de las criaturas. Que solamente sea uno y Dios. Yo y Dios, cerrada la puerta, solamente Él y yo. ¿Y cuáles serían las ventajas? Bueno, las ventajas le voy a invitar a dos pasajes por la brevedad de la ocasión para considerarlo. En términos generales esto, y voy a leer. Dios es espíritu, y mientras menos se necesite de las cosas creadas para confiarle, mayor es la espiritualidad de la persona. Repito, Dios es espíritu, y mientras menos se necesite de las cosas creadas para confiarle, mayor es la espiritualidad de la persona. Puesto en otro lenguaje, Pablo dice: entristecidos, mas siempre gozosos. En otras palabras, el gozo mío es Dios, es Cristo, sin las criaturas. Hay personas que para tener gozo deben tener los bolsillos llenos, amén. Si Dios te lo llena, amén. Pero lo ideal no es ese. Lo ideal es que tú te goces, que tú creas y confíes en Cristo sin criatura alguna. Es a eso lo que llamamos en ocasiones transitorias y temporales amar a Cristo con todo el corazón. Que solamente sea Él, tú y Él. ¿Entendido? ¿Está claro? Sí. Voy a ver dos casos entonces. Primero el caso de Abraham y luego el caso de David. Abraham vivió un tiempo de grandes milagros. Dios estuvo en su tienda de campaña. Un día cualquiera estaba Abraham en su casa y Sara, y de pronto viene Dios y en la puerta. En la casa de campaña se le presentó el Señor, estuvo ahí con él y él lo vio. Dios le dijo: mira, vamos a sacar a Lot de Sodoma. Él vio el fuego cuando cayó sobre Sodoma y destruyó todo. Es decir, que Abraham vivió en un tiempo de muchos milagros. Sin embargo, cuando Hebreos 11 elogia la fe de Abraham, vamos a ver qué dice, en el sentido que estamos hablando. Que tu fe no dependa de criatura alguna, sino solo de Dios. Que tu confianza sea solamente en Él. Así que le invito a ir a Hebreos capítulo 11. Vamos allá de un pronto, Hebreos 11. Mi hijo me pidió que no voceara, pero yo no puedo evitarlo. Y mira, cuando los viejos tienen maña, no hay forma que se la quite. Leo, Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera. Tú no estás viendo nada, solamente estás esperando. La convicción de lo que no se ve. ¿Y qué es una convicción? Una convicción es que el asunto es así y no puede ser de otro modo. Ejemplo, 2 más 2, ¿cuántos son? 4. No, son 3.98. No, son 4.05. No, porque son 3.99, 99, 99. No. 2 más 2 son 4. Esa es mi convicción. Y dice aquí, en cuanto a la fe, es la convicción, la demostración de lo que no se ve. Nosotros, algunos de nosotros tenemos años en el Evangelio, nunca hemos visto a Dios, nunca hemos visto a Cristo, pero le amamos sin verle. Y para nosotros es el único Salvador, no puede ser de otro modo. Eso es convicción. Ahora pasemos al versículo 17 en Hebreos 11 con el caso de Abraham. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo, quien
quien fue a él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Este es el pasaje donde por primera vez un ser humano vio la resurrección, y fue Abraham. Por eso se le llama el padre de la fe, porque la fe está sustentada y apoyada en la resurrección de Cristo. Si no hay resurrección, vana es nuestra fe. Ahora nótense que Abraham todo lo resolvió en su mente, sin criatura alguna. ¿Y cómo se hace eso? Versículo 19. Consideró. Él consideró. ¿Qué consideró? Que el vecino le iba a mandar la comida, aunque a él le falte comida, o que a fulano le iba a prestar el carro para ir al aeropuerto. No. ¿Qué consideró? No, que él está en una gran deuda y entonces le van a prestar el dinero, un hermano lo va a favorecer. No. ¿Qué consideró? Dios. Él consideró que Dios era poderoso. Y enfoco esta palabra, considerar. ¿Y qué es considerar? Darle mente. Eso es lo que es considerar. Darle mente a una cosa. ¿Y qué mente él dio? Oye, pero ven acá, yo viejo, ya yo no podía hacer nada. Sara estéril. El periodo ya hace como 40 años que le había pasado. Y yo, viejo, débil, y me dio un hijo. Y si él me dio un hijo, su poder puede hacer todo lo que él quiera. Y entonces Dios le dijo: mata a Isaac. Y en su corazón lo mató. Él levantó el cuchillo y venía el cuchillo hacia abajo, y el ángel le dijo con voz operativa: no. Y él, como si le hubiese tomado la mano. Ahora el énfasis es consideró. ¿A dónde usted quiere llevarme? La excelencia de ver sin creer. Abraham lo resolvió todo en su mente. Nótense, él consideró, él no llamó a nadie. No, él consideró. ¿Qué consideró? Toda su mente, todo su entendimiento, toda su sabiduría fue llena de Dios. Así que por este lado vemos la importancia de ver sin creer. Y eso mismo encontramos también en Job. Todo en contra, y en un momento dice Job: no importa, aunque me mate, en él esperaré. Es decir, consideró. Consideraos muerto al pecado. Tú no puedes vivir el cristianismo sin darle mente. Y después que le dé mente, tomar resoluciones o determinaciones. Así que ese es el caso de Abraham. Y en este caso, él confió en Dios y su promesa. Él consideró que Dios lo había prometido. Él hizo los cielos y la tierra. Él hace todas las cosas. Hoy cuando estaba desayunando vi un colibrí. Doña Olguita tiene flores de orquídea, y hay una orquídea que tiene como 200 florecitas dentro. Y un colibrí vino y estaba chupando el néctar. Y digo yo: pero acá, ¿y quién le dijo a ese colibrí que había néctar ahí, que entrara ahí directamente? Dios. Ese es el Dios nuestro. Verlo en todas las cosas y considerar. Basta pues su bendita palabra. Por eso dice en otro lugar de Abraham: él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que le había dicho: así será tu descendencia. Aunque estés muerto, vivirás. Él lo dijo y así es. Hay otro caso que yo quiero presentarle. Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Y con esto una aplicación y ya para no extenderme mucho. Versículos 5 al 10. Leo. Y cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole. En tiempo presente, un general del ejército. Un general del ejército oyó que había un profeta ahí, se le acercó.
Verso 6. Y diciendo, es decir, que lo dijo más de una vez. Rogó, sería el concepto envuelto. Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Aguántate ahí, que tengo mucha gente ahora, tengo muchos clientes, lo voy a atender y entonces después yo voy contigo. Eso es lo que está diciendo aquí para dramatizar. Pero, aquí hay una palabra gramatical de contraste. Eso dijo Jesús, pero el general o el centurión respondió y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado sanará. El poder está en ti, la voz tuya es operativa. Tú le dices al aire que vaya a sanar a mi criado y el aire irá y lo sanará. Es más, sin aire, lo sanarás. Verso 9. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo haz. Verso 10. Al oírlo Jesús, ¿qué pasó? Se maravilló, se gozó, se alegró, y si cabe la palabra, se sorprendió, y repetimos, se maravilló. ¿Y qué pasa cuando uno se maravilla? La boca se abre, y él la abrió. Y dijo a los que le seguían, en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. ¿Y cuál fue la fe de él? La palabra de Cristo. ¿Lo ven ustedes? Y eso fue por eso la proposición que hace Jesús a los discípulos y a Tomás. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Es decir, la fortaleza de la fe por creer solamente en la palabra. Yo lo iba a dejar aquí, pero tengo otro caso que yo quiero verlo, porque en este tiempo a la gente, toleradme 5 minutos más. ¿Está bien? Entonces vamos al Salmo 39, por favor. Salmo 39, versículo 1 al 3. Yo dije, David está relatando algo que pasó. Eso dijo él, él lo había dicho antes. Guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca como con mordaza, mientras el impío esté en mi presencia. Es decir, que David está hablando hacia una determinación delante de otros, y en este caso del impío. Él está viendo en términos horizontales. Cuando venga el impío, mira, voy a hacer silencio, voy a hacer esto. Está tomando una determinación viendo en términos horizontales. Enmudecí y callé. Guardé silencio aún acerca de lo bueno y se agravó mi dolor. Es decir, él está en un plano horizontal, está relatando lo que pasó, y estando en el plano horizontal llega a esta conclusión: se agravó mi dolor, se agravó mi sufrimiento, se agravó mi angustia por ver solamente en el plano horizontal. Verso 3: ardía mi corazón dentro de mí, mientras meditaba se encendió el fuego, entonces dije con mi lengua, para. Ahora vamos al versículo número 9. Mudo me he quedado, no abro la boca. ¿Y por qué, David? Porque tú eres el que ha obrado, no las criaturas. Tú mandaste ese mal contra mí, tú mandaste esa quiebra contra mí, tú mandaste esa enfermedad contra mí, y estaré quieto, gozoso aunque esté sufriendo. Ahora, ¿por qué David hizo así? ¿Cuándo aumentaron sus dolores, sus angustias? Cuando pensó en las criaturas. Pero cuando él pudo levantar su alma y dijo, silencio total, me quedaré quieto,
David, ¿por qué? Porque vio a Dios obrando. Es decir, amados hermanos, que cabe otra vez lo que la proposición, dichosos los que no vieron y creyeron, y sin embargo creyeron. Las ventajas de creer sin ver. No estoy diciendo que sea malo creer viendo, no estoy diciendo que eso sea malo. Estoy mostrando la excelencia, porque eso es lo que Jesús hace aquí, mostrarnos las cosas excelentes. ¿Qué vimos hoy? Bueno, hoy vimos la fidelidad de nuestro hermoso Salvador rescatando a Tomás de la curiosidad. Y se dijo y se repitió que hay ocasiones que hay hermanos que están obstinados en sus pecados, obstinados en sus errores, nadie puede rescatarlo, entonces vendrá Cristo y los rescatará. Y entonces en esa misma ocasión vimos entonces la proposición que hace Jesús aquí, la excelencia de confiar sin las criaturas en el Señor, sin manifestaciones, sin pensar en el poder de Dios. Yo tendré comida si me dan un empleo porque estoy ahora desempleado. No, así no. Si tú quieres hazlo así, pero eso no es lo excelente. Lo excelente es esperar en el Señor solamente. Él es tu Dios. Apropiatelo. ¿A qué viniste a buscar? A Dios. Tú apropiatelo, Él es tuyo. Y mío, y de él, y de otro. Es tuyo, tu Dios. Confía pues y espera en Él. Lo que en Él esperan, nunca serán avergonzados. Un par de aplicaciones. Primero, hermano, recibe esta verdad como urgente invitación a buscar un alto grado de tu fe. Tú tienes en esta época una ventaja, y es que cuando yo digo, por ejemplo, la palabra darle mente o considerar, o que Abraham consideró, tú tienes escuela. Te es fácil ver esas cosas, con cierta facilidad llega a tu mente y puedes digerirla. Además, está viviendo en tiempos donde ya cesaron los dones extraordinarios. Ahora no, lo que tenemos en la buena providencia de Dios es la palabra. Y si tenemos la palabra para confiar en Él, entonces no descansen las criaturas. No espere que tu vida va a depender del favor de otro, sino de Dios. Y con un Salvador como este. Así que tienes una enorme oportunidad y buena oportunidad que tu fe descanse en Dios y su palabra y no más. A eso llamaríamos el poder de la fe moderna. Si alguno se guía por sus sentidos, sería un animal. Si se guía por su razón, un simple hombre. Y si por la palabra de Dios, un hombre espiritual. Que sea así con todos nosotros, pues así Dios más te bendecirá. Y como es una buena costumbre entre nosotros, quisiera aprovechar la oportunidad para llamarte a Cristo. Si todavía tú no te has convertido al Señor, sea niño, niña, hombre o mujer, anciano o anciano, esa es una excelente oportunidad. Mira el Salvador de las Escrituras. La salvación no va a depender de ti. Aunque tú te muestres obstinado en una ocasión, que no lo hagas nunca, pero si aún ocurriese obstinado, curioso, y que caiga y que te vuelva simple hombre, todo racional, aún así Él no dejará de ser tu Salvador. Y se cumplirá en ti su promesa. Aunque tú estés muerto, tú vivirás. Así que ahí mismo en tu asiento, pide, Señor, perdona mis pecados, perdona mi incredulidad y vuélveme a ti. Y toda la iglesia decimos, amén. Oramos. Buen Señor Dios y Padre nuestro, una vez más tú nos llevas a confiar en tu bendita palabra, y al ver eso y vernos a nosotros mismos y considerar lo que somos, te rogamos,
aumenta nuestra fe. Empezamos este sermón rogando tu bendición y al final decimos, ciertamente tú oyes la oración. Ahora te rogamos, séllala en nuestras almas, encamínanos siempre según tu voluntad, porque tú que empezaste la buena obra en nosotros, tú la completarás para el día de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, en el nombre de quien oramos. Amén.